todos, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 7 de la carrera, de Eh, la carrera de farmacia y bioquímica. Y bueno, ahora vamos a presentar el tema sobre el uso excesivo del consumo de los psicotrópicos. A ver, ¿por qué la motivó a estudiar esta carrera, doctora? bueno, yo al inicio, cuando salí del colegio, no tenía muy claro qué carrera estudiar, pero sabía que me gustaban las carreras del ámbito de salud. Entonces, al leer acerca de las carreras, la malla y todo lo demás, entonces me interesé por farmacia y bioquímica. Y bueno, ¿no? Los farmacéuticos tenemos un papel fundamental en lo que se refiere al bienestar de la sociedad y nuestra misión principal es mejorar la calidad de la vida de las personas. Entonces, eso fue una de las razones, ¿no? Cuando yo empecé a leer me enteré de eso y aparte otro aspecto por el que yo elegí esta carrera es por el enfoque global que tiene y multidisciplinario que es en el área de la salud. Ya. Continuando. A ver, ¿por qué es importante controlar el uso y el consumo excesivo de psicotrópicos? Bueno, esta situación, como sabemos, tiene profundas implicaciones para la sociedad en su conjunto, ¿no? Conduce a un profundo malestar y es exacerbado por el conocimiento que estos medicamentos están asociados a una serie de efectos nocivos para las personas que los consumen, ¿no? Y también efectos a largo plazo. Entonces, en medio de la preocupación por el uso excesivo de estos psicofármacos, a veces es fácil ignorar o olvidar los hechos importantes sobre la utilidad terapéutica que estos tienen. Y al mismo tiempo, el uso excesivo y la sobremedicación conducen a un sufrimiento de otro tipo. Entonces, el problema es que no existe un estándar del consumo universal para estos medicamentos. Y aparte de ello, ningún país o región ha presentado un ejemplo de mejores prácticas en el uso de estos, ¿no? Entonces, debido a que el uso de estas sustancias está tan extendido, se deben tomar medidas para garantizar que estos medicamentos psicotrópicos se usen de la manera más racional posible. Ya, ok. ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene el consumo excesivo de psicotrópicos? Bueno, los efectos negativos del consumo excesivo de psicotrópicos, hay una lista muy larga que se enumera, pero dentro de los más importantes tenemos las convulsiones, somnolencia, sedación, excitación, desorientación, dolor de cabeza, astenia, fatiga, malestar gástrico, visión borrosa, hipotensión ortostática, cambios en el EKG. Buenas tardes, doctora. Continuando con las preguntas, quería consultar, ¿cuál es el síntoma más grave sobre el consumo excesivo de los psicotrópicos? Bueno, según los estudios existentes hasta la fecha, uno de los síntomas más graves sobre el consumo excesivo de psicotrópicos es la insuficiencia respiratoria que nos puede conducir a la muerte. Ya. ¿Y cuáles son las enfermedades que se podría generar por el uso excesivo de los psicotrópicos? Bueno, las enfermedades que se enlistan que se generan por el uso excesivo de los psicotrópicos están la taquicardia, arritmia cardíaca, también problemas de dermatitis, trastornos miccionales, enfermedades digestivas, trastornos sexuales, entre otros. Mm. ¿Y qué medidas qué medidas debemos tomar ante esta situación? Bueno, las medidas que se pueden tomar es sobre todo referente a la educación, ¿no? O sea, la capacitación básica debe inculcar actitudes y habilidades para mejorar la información acerca de estos psicotrópicos. Por ejemplo, mediante cursos formales y como ya le mencioné, la capacitación, ¿no? Eh,
También o sea, se deben tomar enfoques educativos que deben ser efectivos, ¿no? Para modificar el uso excesivo de estas drogas, como programas educativos, paramédicos y otros trabajadores de la salud, ¿no? Que utilicen o prescriban estos medicamentos. Mejorar las prácticas de prescripción, entrega y utilización de psicotrópicos. La Muchas gracias. educación continua junto, junto con otras medidas administrativas también no educativas, ¿no? Puede ser un medio eficaz para poder promover el uso racional de estas drogas. Y por otro lado, la industria farmacéutica también es la principal fuente de información sobre la seguridad, la eficacia y los efectos de estos psicotrópicos. Entonces, la industria debe dar una información detallada y confiable, ¿no? De estos medicamentos. Entonces, la información que se va a obtener de esta manera va a ser de gran importancia para poder instruir a los prescriptores en el uso más seguro de estos medicamentos. Gracias, doctora. Ahora sí mi turno. ¿Me pueden ver? Disculpe. Sí. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta comienza con un caso hipotético, o tal vez en algún momento sea real. En caso de que una paciente consumía medicamentos psicotrópicos por su ansiedad y posterior a quedar embarazada, o sea, antes de quedar en este estado, ¿es recomendable que la paciente siga consumiendo medicamentos psicotrópicos estando en estado gestante? Bueno, el uso de antidepresivos durante el embarazo es un tema bastante controvertido por el riesgo potencial que pueden suponer para el feto, ¿no? La exposición antenatal a estos agentes psicotrópicos puede acarrear riesgos como efectos teratogénicos, toxicidad y posibles problemas neuroconductuales a largo plazo. Entonces, es muy importante el efecto teratogénico de la medicina materna durante el primer trimestre en el embarazo en particular entre la semana y octava semana. Entonces, por otra parte, perdón, al día de hoy existen antidepresivos que son muy eficaces y seguros que se pueden utilizar durante el embarazo. Entonces, para ello se debe evaluar cada caso en particular y así valorar cuál es la relación beneficio-riesgo para poder tomar una decisión conjunta con el paciente, ¿no? Entiendo, doctora. Y mi siguiente pregunta sería, ¿con qué medicamentos no se pueden combinar los medicamentos psicotrópicos? Bueno, en la actualidad, el seguimiento farmacoterapéutico constituye una de las herramientas imprescindibles para poder prevenir, detectar y solucionar problemas derivados de la medicación. Dentro de esto se encuentran las interacciones farmacológicas, ¿no? Es por ello la importancia en la identificación de estas interacciones medicamentosas con la finalidad de ¿qué? De evitar problemas en la salud relacionados al uso de medicamentos. ¿Para qué? Para buscar el bienestar y la mejora del paciente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay casos en donde se da la interferencia con la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los medicamentos. Entonces, esto va a explicar las interacciones farmacológicas, ¿no? Entre los psicotrópicos y otros agentes. Por ejemplo, los más importantes están a la inhibición de las enzimas del sistema citocromo P4050, ¿no? Que son potencialmente graves. Entonces, hay ejemplos como la de difenilidantoína, aspirina, escopolamina, entre otros, desplazan, por ejemplo, a los antidepresivos tricíclicos, ¿no? De su unión a proteínas plasmáticas, y esto hace que aumente la cantidad de antidepresivo libre. Entonces, no podemos hablar específicamente de cuáles sí, cuáles no, sino que se tiene que evaluar cuál es la acción que puede acarrear al administrar conjuntamente los medicamentos, ¿no? Y qué tan grave va a ser las interacciones que pueden ocurrir. Claro, doctora. Y mi otra pregunta, perdón, es, ¿sería recomendable que una persona con problemas cardiovasculares consuma los medicamentos psicotrópicos? Bueno, en un estudio en los estudios que se realizan y muestran, ¿no? La data, casi el 20% de los de pacientes con enfermedad cardíaca usa algún medicamento para el control de su salud mental.
por ejemplo, las benzodiazepinas, antidepresivos o antipsicóticos, ¿no? Entonces, estos medicamentos se asocian con casi el doble de riesgo de la muerte prematura en pacientes con afecciones cardíacas. Estos datos fueron dados por una investigación que se publicó en una revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y las fenotiacinas alifáticas son compuestos lipofílicos, que son compuestos lipofílicos básicos y son captados por los compartimientos ácidos intracelulares, como son, por ejemplo, los lisosomas. Entonces, los pulmones, el hígado y los riñones son ricos en lisosomas y, por lo tanto, órganos con gran capacidad de atrapamiento de diversas drogas. Por ello, la administración de fármacos que compiten por este mecanismo puede asociarse con mayor concentración plasmática de alguno de ellos, especialmente en los órganos con baja densidad de lisosomas, por ejemplo, el corazón. Entonces, este fenómeno explica la mayor cardiotoxicidad de ciertos fármacos cuando se administran en simultáneo con los antidepresivos. Entonces, por toda esta explicación y los datos que muestran, el médico que prescribe estos medicamentos tiene que evaluar, ¿no?, el riesgo-beneficio que puede darse para la persona, ¿no? Eso sería todo. Listo. Muchas gracias, doctora, por contestar nuestras preguntas. Está bien. Muchas gracias, doctora Cristi Campbell. Gracias por tu explicación. Y ya tenemos conocimiento sobre los efectos de el uso excesivo de los psicotrópicos, ¿no? Muchas gracias, Cristi.